Manuel, por tu presentación. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a pasar a la presentación de Pablo Bustos. Pablo es abogado y tiene estudios en pregrado de filosofía en la Universidad de los Andes. Es estudiante de maestría en la Universidad Javeriana, fundador y presidente de la Red de Veedurías de Colombia, colaborador en la revista virtual ¿Quién y qué? Además, tiene otros escritos como libros y cartillas sobre la acción de las veedurías, los cuales escribió alrededor del 2015, y el libro El Megacartel de la Salud. Su ponencia de esta tarde se llama Moralidad del Derecho Abstracto y Derecho Abstracto de la Moralidad. Entonces, Pablo, te damos la palabra. Bienvenido. Pablo, tienes el micrófono desactivado. Gracias. Un cordial saludo por esta posibilidad de este ejercicio de continuar aprendiendo, inscrito en el marco de más bien un deseo de explorar sobre Hegel, en particular de algo muy puntual que es la relación entre moralidad y derecho al interior de la filosofía del derecho. Pues indudablemente es para mí un honor disertar o tratar de hacerlo frente a reconocidos autoridades en este campo y quienes están presentes en esta reunión y ahora en que estamos concluyendo. Esta presente disertación pretende demostrar cómo en la filosofía del derecho de Hegel existen elementos de moralidad y de derecho abstracto en la moralidad, hasta donde conocemos, no exploradas de cara a la siguiente relación directa. El primero viene dado por el imperativo jurídico en cuanto que estos, por derecho a voluntad, derecho a la subvención, derecho a la satisfacción, entre otros. Primero viene dado por el imperativo jurídico expresada en el derecho a la voluntad, el derecho a la objetividad, derecho a la intención, derecho a la satisfacción, entre otros. Se pretende mostrar cómo el derecho abstracto y la moralidad están recíprocamente mediadas en relaciones contradictorias en cuanto que se imbrican y se entrecruzan desde su formulación primigenia en la filosofía del derecho, enriqueciendo precisamente su contenido dialéctico interno o inmanente de cada una de estas dos esferas por sí mismas. En el marco de la, comillas, idea nuclear del libro Filosofía del Derecho, que es lo que cuenta como derecho, comillas, es aquello que es necesario para la realización de la libertad, comillas, Pincar, donde solo es libre si se es reconocido, y aquí es donde tal libertad tiene un carácter plenamente social como tal, y donde, comillas, el problema de la vida moderna consistía en que la racionalidad no era inmediatamente perceptible por sus participantes. Comentar aquí la primera premisa de razonamiento práctico de estos agentes modernos, la cual exige que en cuanto logren obtener para la satisfacción de sus deseos contingentes la vida, para los deseos y contingencias de la vida, lo obtengan dentro del contexto de un conjunto de derechos mutuamente reconocidos, Pincar de nuevo, donde las instituciones sociales son racionales en la medida en que dan cuenta de la realización de la libertad práctica, no sejur. Conforme a la cual dicha libertad comporta una dimensión objetiva dada por la racionalidad de las leyes y las instituciones de forma tal que provean de una parte las condiciones sociales básicas necesarias para la realización de la libertad en varios sentidos a todos los individuos, y por otra, un contenido o componente subjetivo que permita a todos los miembros de la sociedad afirmar que tales libertades, construyendo leyes e instituciones en consideración a los principios que gobiernan su participación social, como procedentes de sus propias voluntades particulares, no se juzga. Derecho abstracto de la moralidad o derechos morales, los hemos llamado derechos de los derechos morales en acción son unilaterales, y tal abstracción se corresponde a un término abstracto, no a una categoría, sino a una palabra descriptiva
la cual denota que son parciales, incompletos, es decir, unilaterales, entendidos por contraposición a lo concreto, que es multilateral o bilateral, incluyente, donde la verdad en su concreción, la vida ética es el todo. Maggie. Los derechos morales o de moralidad a los que hacemos referencia son específicos para la misma. Esto es, aparecen o emergen de manera explícita por primera vez en la filosofía de Hegel, acompañados de denominaciones y determinaciones propias, como son el derecho a la intención, derecho a la voluntad, derecho a la objetividad, derecho a la libertad subjetiva, derecho del saber y derecho a la satisfacción, constituidos como su núcleo. Esto es como una subtotalidad inmanente al mundo de la libertad moral o individual de la filosofía del derecho. De esta forma, de un lado se relativiza la esfera de la moralidad y de otro se moraliza el campo del derecho. Ello resulta más claro si se advierte que tales categorizaciones del derecho son ajenas por completo al derecho positivo, tanto para la época en que se escribió tal obra, con anterioridad e incluso hoy día, por lo mismo constituyen un subsistema o entramado de derechos, digamos, derechos morales se constituyen en formulaciones de derechos con estatuto filosófico propio que superan el conjunto del derecho positivo y que por lo mismo lo normativizan y racionalizan desde la mirada del conjunto de la filosofía de la libertad de Hegel, a la cual se le indica con no poca frecuencia haber rehabilitado la filosofía práctica de la tradición aristotélica, una disciplina normativa propia de la crítica inmanente, donde el derecho se ha extendido desde la lógica de la intersubjetividad, de la subjetividad, desde una dialéctica holística, una totalidad que incorpora el conjunto del dominio de la vida legal, moral, familiar, económica, social, política e historia. Buchwalter. Hegel termina presentando la virtud republicana como la base constitutiva de la política humana, el principio de los derechos individuales basados en la autonomía de la personalidad que presupone gobernada por el principio de la justicia al interior de un sistema racional de instituciones éticas. Buchwalter. Podemos evidenciar derechos morales en relación. Podemos evidenciar que al interior de la moralidad, pese a constituir la segunda determinación del espíritu objetivo precedida del derecho abstracto, subyace la existencia de un orden normativo o, comillas, estatuto jurídico, comillas, propio de la moralidad, incluso con caracterizaciones específicas que no se repiten con énfasis y continuidad ni en la esfera del derecho abstracto ni en la eticidad. Derechos morales y derechos humanos. Hegel refiere como mandatos que dan lugar a permiso y de ahí que los derechos expresan demanda. Es que estos derechos en acción, es de estos derechos de acción de lo que se ocupa en la filosofía del derecho. Carnelio. Así las cosas, estos derechos morales estos derechos morales contenidos en la moralidad obedecen al concepto de derecho definido por Hegel como la existencia, comillas, la existencia del querer libre, que es el derecho, el cual no hay que tomarlo como el derecho restringido en sentido jurídico, sino como tal, comprende todas las formas de legalidad y, por tanto, es esencialmente claro que quien no tiene derechos no tiene deberes y viceversa, comillas, Enciclopedia 37. A su vez, comillas, el concepto de derechos para Hegel es más amplio que la noción de ley, Esta es una lista de principios, leyes, valores, órdenes, costumbres, convenciones, reglas e instituciones, las cuales regulan el comportamiento individual en sociedad, comillas y comillas. Hay diversas formas de derecho legal, moral, convencional, comillas, Rose 2000. Me parece importante acá relevar que se menciona el derecho como el derecho moral, que es a lo que estamos haciendo referencia. Así Rose reconoce las formas de derechos morales como derecho abstracto, cuyo listado inaugural presentamos en una disertación de manera como una subtotalidad subconcreta. Según Nobles, hay dos características formales del lenguaje de derechos, uno afirmativo y otro negativo. El contenido del derecho, según Hegel, se define como, comillas, como lo que es un derecho, es un deber, una negación o una privación para el otro, y lo que es deber es también un derecho, comillas, Enciclopedia. Y por tanto, el derecho de uno es la afirmación
y es deber para otros y reviste una negación de la privación del deber de esto, deber derecho, y constituye al mismo tiempo una carga de respeto para los derechos con lo de los otros, deber derecho siendo la única posibilidad de mi propio derecho. Luego, en síntesis, la unidad de mi deber derecho es al propio tiempo el derecho deber de los otros. En Hegel, deber derecho es derecho deber. El contenido de los derechos morales, como son el derecho a la intención, derecho a la voluntad, el derecho a la objetividad, el derecho a la libertad subjetiva, el derecho del saber y el derecho a la satisfacción, gracias a la interacción dialéctica, Hegel, con una apertura hacia un espacio de reconocimiento intersubjetivo de un sujeto que se habilita o capacita para renunciar a la rivalidad y a toda forma histórica de alienación, donde se inscribe una moralidad y por tanto una acción moral más genuina, integral, más dinámica e incluyente, es decir, más moral, que incorpora no solo intenciones, sino también fines, consecuencias, lo contingente y la propia satisfacción humana como el contenido propio de esa moralidad, posterior al derecho abstracto y precediendo a su compleja concreción en la, comillas, vida ética y la eticidad en su conjunto, tamizando el entramado por medio del cual opera la destrascendentalización dialéctica de la filosofía práctica. Derechos morales. Presentando una lectura de moralidades de los derechos posibilita la descentralización, destrascendentalización de la propia moralidad, dado que pasa por la reconstrucción de otra referencia que es el marco de legitimidad intersubjetiva más allá del derecho, pero además le provee e impone un marco de moralidad propio al derecho, incluso a pesar de este mismo y de lo refractario que resulta un horizonte normativo racional de orden moral y por su directa conjugación con la formalidad del derecho mismo en la unilateralidad propia de su abstracción. Por ello, legitimidad o racionalidad del derecho, esto es, para que la ley valga como tal, en Hegel requiere significación, como parte de la tradición de referencia a una necesidad histórica, eficacia social o capacidad para resolver situaciones concretas. Tercero, ejercicio de la razón práctica, esto es intersubjetividad o participación ciudadana en la construcción o determinación de sus contenidos, es decir, validación social en el proceso concreto de formación de la norma jurídica Rawls. Así como Hegel logra demostrar es solo al interior de un contexto social concreto que nuestro sentido social se desarrolla y afina nuestra identidad y la afirma al interior del derecho. Magui. En última, los derechos morales contribuyen a entender a una aún más compleja fundamentación de la moralidad más allá del catálogo de principios y valores fijados ontológicamente. Ya veo que estoy avanzando bastante y que el tiempo corre más de lo que uno piensa cuando está leyendo. Presentar muy brevemente alguna referencia a los derechos contenidos, digamos lo que hemos llamado los derechos morales que están presentados expresamente en el derecho abstracto por Hegel. Y quisiera hacer una pequeña referencia a los mismos para cerrar, presentando también lo que tiene que ver con algo de la moralidad del derecho que hemos referido como el imperativo jurídico. El derecho a la objetividad. Esta es la revalorización del derecho moral. Esta revalorización del derecho moral es precisamente donde opera la trascendentalización del sujeto moral. Comillas, Hegel fue el primero en poner el sujeto trascendental de regreso a su contexto y situar al mismo tiempo la razón en un espacio y tiempo históricos, comillas, Habermas. El cual se abre a paso en el derecho a la voluntad subjetiva, la cual se sabe libre, se piensa libre, se quiere libre y se asegura por el concepto de la libertad, de la voluntad, y se asegura que el concepto de la voluntad de la libertad tenga existencia concreta y pase por tanto, a ser idea. 107. El derecho de la objetividad así es existencia concreta, exterior, existencia adecuada al concepto y subjetividad universal a mi fin. Así, es así como parece la acción definida como exteriorización de la voluntad subjetiva, por un lado sabida como mía, referenciada al concepto de deber ser y a la voluntad de otros, intersubjetividad contextual. La novedad de Hegel reside en el derecho a la objetividad del acto, el cual es una condición necesaria para la libertad de la acción, pues provee una certeza de reconocimiento requerido para la responsabilidad, comillas. La libertad objetiva es la estructura institucional y social del mundo que lo hace posible para la persona
o sujeto satisfacer su voluntad subjetiva y dicta que la acción debe estar acorde con las categorías y valores racionales de la vida o de la ética contrapuesto a su arbitrariedad. Rawls. En cuanto al derecho a la intención, es otro de los consagrados allí por Hegel. Hubiera querido tener un poquito más de tiempo para desarrollar el tema del derecho a la voluntad, el derecho a la satisfacción, que fueron planteados por Hegel en este apartado inicial, o en este apartado de la moralidad de manera directa. 2 minutos para mencionar algunos, digamos, lo que hemos llamado la moralidad en el derecho abstracto o el imperativo jurídico. El derecho abstracto despliega a la persona en su inmanente oposición construida intersubjetivamente como su contenido central, de donde viene la personalidad, los derechos, el reconocimiento fallido en la dialéctica del amo y del esclavo, y cierra el reconocimiento mutuo que deriva en posesión y finalmente en propiedad privada, donde la personalidad es un estatus universal. Pues yo no puedo reclamar la condición de persona a menos que confiera este estatus a otro. El mandato legal es, por tanto, comillas, sé persona y respeta a los otros como persona. Este es lo que llamamos el imperativo jurídico, consagrado en el parágrafo 36 de la filosofía del derecho. Y es precisamente esta formulación de este imperativo jurídico de donde pretendemos demostrar que no corresponde únicamente a un enunciado regulador propio del campo jurídico del derecho abstracto, sino que impone y plantea de igual forma y a la vez un claro contenido moral inmanente al interior del derecho abstracto. La personalidad jurídica contiene en general la capacidad jurídica y constituye el concepto y el fundamento, el mismo abstracto del derecho abstracto y por tanto formal. El imperativo jurídico es, por tanto, sé persona y respeta a los otros como personas. El primer rasgo moral del derecho abstracto viene dado por la aparición del imperativo jurídico, el cual referencia en primer lugar una categoría que por su condición porta una carga filosófica práctica propia de la tradición moral, que a su turno se instala no en esta, sino en el corazón del campo, de las determinaciones propias del derecho. Precisamente cuando, comillas, Hegel fue el primero que puso al sujeto trascendental atrás en el contexto para situar la razón en un espacio social y tiempo histórico. De nuevo una cita de Habermas. Solo quería referir acá el concepto, para cerrar, el concepto de Hegel sobre moral, donde dice en el parágrafo 503 de la enciclopedia: lo moral debe ser tomado en sentido amplio, esto es, no obstante, como lo que es moralmente bueno, la moral en la lengua francesa es contrapuesto al psique y significa lo espiritual, lo intelectual en general. Lo moral tiene, sin embargo, aquí significado de una determinación de la voluntad, en cuanto que esta en general en el interior de está al interior de la voluntad y comprende, por tanto, en sí el propósito, la intención y también lo que es moralmente bueno. Quisiera, a manera de síntesis, un minuto más, a manera de síntesis, sin más, dado que en punto de la modernidad en términos de Hegel, sin derecho no hay moralidad y sin moralidad no hay derecho, no es que se erijan recíprocamente condiciones de posibilidad, dado que no se preceden fenomenológicamente, sino que concurren dialécticamente aún en el antes lógico de la eticidad. Ni la juridicidad tiene que asegurar el momento de la vida ética para cumplir en el espíritu objetivo o la totalidad abierta de la realidad, pues para ello cuenta con la moralidad y a su turno la moralidad regresa al nido del derecho más hirsuto, más bronco del derecho abstracto, pues ya ha depositado sus huevos allí y tal simiente se funde en una inmanencia que desprecia la anorexia de la exclusión o separación rígida entre moral y derecho a que nos tiene acostumbrado a la positividad jurídica contemporánea, reintroduciéndonos por la puerta de atrás la dialéctica del amo y del esclavo, donde aquel es el derecho y este es la sociedad perdida en la ausencia de la vida ética global. Desde el intricado recorrido del derecho abstracto y la moralidad en la filosofía del derecho de Hegel, se desprenden elementos de gran valía a la hora de determinar los contenidos de uno y otro como parte del espíritu objetivo en el tránsito contradictorio hacia la eticidad, los cuales han sido objeto de profusa investigación y análisis
dado que representan una ruptura profunda del conjunto de la tradición filosófica de la modernidad, sentando las bases y abriendo las puertas a la filosofía práctica ulterior que proyecta en su riqueza aún hasta nuestros días. La mayoría de las disertaciones sobre los capítulos de derecho abstracto y moralidad se han ocupado fundamentalmente de analizar a manera de antítesis, como en efecto lo son, los contenidos propios de cada uno de ellos. Así, de un lado, ateniéndose a la juridicidad expuesta en términos de personalidad, contrato y propiedad, crimen y castigo, en tanto cuanto que del otro lado, como su contrapartida antitética, resultan así la intención, propósito y satisfacción de igual forma, bien y mal, como contenidos genuinamente morales, sin lugar a dudas. Con esto creemos haber dejado presentada la idea de que al interior de la filosofía del derecho encontramos conceptos morales y al interior de la moralidad encontramos conceptos jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación y el tiempo de preparar la exposición. En este momento abrimos el espacio para preguntas. La misma dinámica anterior, pueden alzar la mano, abrir su micrófono o escribir al chat. Yo quería preguntar sobre esta reflexión que está haciendo Pablo, exactamente para dónde la quiere orientar, para dónde va con esta reflexión. Sí, es buena pregunta. Pues lo que parece valioso de este ejercicio y para mí sorprendente era cómo a la hora de encontrar el derecho sacamos un imperativo jurídico y a la hora de hablar de moralidad encontrábamos derechos abstractos. Entonces es justamente cómo mostrar la mayor complejidad, digamos, dialéctica inmanente al interior de esa correlación sin necesidad de encontrar las contradicciones o su materialidad o el punto de encuentro, de cruce de caminos de estas dos, digamos, vías dialécticas en la etnicidad, en el derecho y elementos jurídicos en la moral, y no expresados como una aproximación discursiva de cuenta de quien hace un análisis, sino que están expresamente consignados dentro del pensamiento. A la atención que poca disertación he encontrado sobre ese tema concreto. Mucha de la reflexión se vuelca sobre, pues más sobre la moralidad o el derecho abstracto de una manera muy menor, la verdad sea dicha, en la reflexión filosófica sobre Hegel, y más volcada sobre la moralidad o el derecho ya en su concreción en la eticidad. Entonces me pareciera como encontrar una dialéctica como hacia adelante y hacia atrás, en la medida en que uno pudiera hacer el tránsito de la moralidad al derecho, de la moralidad, del derecho a la moralidad, y a su vez devolverse, digamos, hacia el derecho sin necesidad de todavía acudir a la riqueza profunda, a la materialidad, a la concreción, tanto de la moralidad del derecho, que es lo que en últimas representa el escenario de la eticidad en Hegel. Entonces, eso me parecía como fascinante y es el ejercicio que he estado tratando de hacer, porque entonces no encontraría uno una moral pura en el interior de la filosofía del derecho, ni un derecho puro al interior de la filosofía del derecho tampoco. Y entonces, como, digamos, el derecho acá tendría un carácter como de antecedente, un carácter social, también un carácter moral que a su vez permite fundar esa allí presentada de una manera distinta y por supuesto contextual, muy social, relativizada. O sea, no sí el imperativo categórico, como se ha mencionado inclusive en estos foros propio de Hegel, pero no un imperativo jurídico, y así lo menciona expresamente Hegel, más allá del tema de la moralidad, que es que en el tema de la moralidad Hegel hace un listado completo y estructura
el tema el tema de los derechos en que se funda y soporta ese discurso sobre las curiosas, una interrelación dialéctica posiblemente hacia atrás, decíamos, y de alguna manera hacia adelante. Es un poco como la idea en lo lógico se expresa en lo fenomenal, en la forma de articular esos conceptos del derecho, pues de la filosofía práctica de Hegel y pues los contenidos propios de la misma, del interior de esta filosofía. Es eso básicamente. Y quisiera hacer Pablo, siempre me ha llamado la atención que la ley pueda tener un sentido moral, es decir, que la ley pueda construir o pueda contribuir a construir el sentido moral del ser humano y a la vez poder evaluar la moralidad de las leyes. Y es que el hecho de que haya una ley no es por sí que sea moral. Ese tránsito de ida interesante, tú encuentras que hay un sentido moral de las leyes. Sí, el corazón de todo esto es un poco eso, en el sentido de que lo que Hegel me parece que está constituyendo es un principio, digamos, metajurídico y muy ético en sentido nuevo, digamos, en sentido hegeliano, de lo que puede ser el derecho mismo. Es que como parte de la, digamos, de la filosofía del derecho, que se persona, lo llama un imperativo jurídico y lo pone como en el propio concepto de personalidad en el parágrafo 36 y de la capacidad jurídica. Parece que está haciendo un tránsito que, digamos, que en un sentido distinto al derecho, porque es que lo que estaba tratando de recoger, no sé si no lo dejé muy claro, es que el concepto de moral no es tampoco el concepto de moral necesariamente como kantiano, ni tampoco el concepto de derecho es el concepto de derecho positivo que nosotros, digamos que en el mundo del derecho, otros autores toman como el mundo del derecho, no es propiamente el derecho positivo, sino que crea una serie de categorías que nos permiten precisamente puentear, aproximar esos dos escenarios que se veían irreconciliables. Y entonces es que es cuando Hegel junta, digamos, toda la potencia del derecho abstracto justamente en un imperativo jurídico que lo proyecta sobre el conjunto de la moralidad y del derecho, y a su vez instala una serie de sistemática de derechos. Hegel no, en este ejercicio, cuando habla de la moral, habla de 5 derechos y los menciona uno a uno y los conceptualiza, y están allí, y cómo perder esa juridicidad también en sentido distinto a la moralidad. O sea, hay un concepto nuevo de moral, un concepto nuevo de derecho, y por supuesto una correlación dialéctica ahí como que subyace y que me parece que constituye como una especie de un metaderecho, algo que es capaz de donde puede arrancar una reflexión muy distinta del respeto del hombre y del ciudadano como núcleo de la expresión jurídica ya en lo positivo y como condición de la comprensión y de la fundamentación de esa personalidad aquí llama jurídica. Entonces, que son temas que dejan mucho para en el campo de la moralidad, lo que desarrolla Hegel, por ejemplo, para los derechos, para el terreno de los derechos en general y del derecho penal, uno podría verlo desde los derechos civiles, inclusive el derecho administrativo, etcétera, profunda sobre toda esa discursividad jurídica en el punto al desarrollo de los contenidos de derecho abstracto que hemos predicado para la modalidad que he llamado derechos morales. Entonces, encontraré de un lado unos derechos fascinantes de cara a los mismos desarrollos positivos del derecho, inclusive en la modernidad. Sería. Luego
quizás algo más para decir es que pues esto obviamente tiene que ver con el tema de ciudadanía, corrupción, control social, digamos todo el despliegue de la dignidad humana y del respeto por los otros, en últimas como contenido central de lo que es la juridicidad, por ejemplo, despliega un escenario de reivindicaciones y de potestades, de competencias ciudadanas que advierten, digamos, me parece, las luces de un ciudadano en ese sí más racional, ese sí en una juridicidad distinta y ese sí más libre y en una sociedad, digamos, donde más incluyen, mucho más participativa y mucho más exigente frente a los ejercicios de poder, a la misma participación en la etnicidad, a la misma construcción de Estado y a la misma relativización de las determinaciones histórico-económicas de poder que se cifran en las ordenanzas circulares. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien del público desea hacer una última pregunta? Roberto, ¿nada más? No, simplemente agradecerles a Pablo y a John las conferencias de hoy, que nos han dado muchas luces sobre su trabajo, sobre lo que se puede hacer con Hegel hoy en día, digamos, la relevancia que tiene todavía Hegel en estos campos por explorar. Invitarlos mañana a las conferencias, a ustedes. Mañana tenemos conferencia a las 11 de la mañana con la profesora María del Carmen Paredes, que es hecho Gredos, que es una persona muy importante, la presidenta de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel. Por la tarde a las 5 tenemos a la profesora Soledad Escalante Beltrán, que es profesora de Filosofía de la Universidad de los Jesuitas en Lima, la Universidad Ruiz de Montoya, y a las 6 al profesor Fernando de la Universidad Nacional, en Paredes, que es la traductora del libro de Gredos, que agradecerle su presencia hoy e invitarlos mañana a las conferencias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, Roberto. Muchas gracias a los expositores. Muchas gracias, muy gentiles por su presencia. Muchas gracias, Pablo y John Manuel, por sus aportes. No, Gracias a todos. gracias por sus enseñanzas. Esperamos no haber defraudado. Buenas gracias. Esperamos. Bueno, espero.